Llegué a mi casa y encontré todas mis pertenencias tiradas en el patio. Mi nuera apareció en la entrada con una sonrisa burlona y me dijo: «Decidimos hacer una limpieza. Estas cosas viejas solo ocupan espacio». La miré directamente a los ojos y le respondí con calma: «Entonces yo también voy a hacer limpieza de lo que ya no me sirve». Saqué mi celular. Era hora de demostrar quién mandaba realmente aquí. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal Los Consejos del Abuelo y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nunca olvidaré ese momento, ese instante preciso en que mi vida se partió en dos. Acababa de regresar de Puebla. Había pasado 8 días cuidando a mi hermano menor Sebastián, quien acababa de someterse a una delicada operación del corazón. Me quedé allá en el hospital, durmiendo en esas sillas incómodas, comiendo tortas frías, sosteniéndole la mano cuando tenía miedo. Regresé exhausto, con el alma cansada. Regresaba necesitando un abrazo, un café caliente, una palabra amable de mi hijo Roberto. Pero lo que encontré fue silencio. Abrí el portón de mi casa, esa casa de 3 recámaras en Nezahualcóyotl, que había comprado con el sudor de 35 años de trabajo como chofer de microbús en la Ruta 5. Esta casa que había pintado de color amarillo pálido porque siempre soñé con una casa alegre. Esta casa que le había dado a mi hijo hace 2 años cuando se casó con Daniela, porque un padre siempre quiere ver a sus hijos bien establecidos. Y ahí estaban, todas mis cosas tiradas en el patio como si fueran basura, mi ropa, mis zapatos, las fotos enmarcadas de mi difunta esposa Rosa, el zarape que su madre había tejido antes de morir, los discos de vinilo que coleccionaba desde joven, los libros que había leído a lo largo de mi vida, todo, absolutamente todo, apilado junto al limonero que yo mismo había plantado. Me quedé paralizado. Mi maleta cayó de mi mano. «¿Qué?», murmuré, sintiendo cómo el aire desaparecía de mis pulmones, y entonces ella apareció. Daniela salió del interior de mi casa con una sonrisa en el rostro. Llevaba un vestido nuevo de esos que cuestan por lo menos 2,000 pesos, su cabello recién alisado, sus uñas arregladas, su maquillaje impecable. Parecía que acababa de salir de un salón de belleza mientras yo salía de un hospital. «Buenas tardes, don Miguel, qué bueno que regresó», dijo con esa voz dulce y falsa que siempre usaba conmigo. «Decidimos hacer una gran limpieza en la casa. Ya sabe cómo es esto, estas cosas viejas ocupan mucho espacio y pues ya no sirven para nada». La miré, mis manos comenzaron a temblar. «Cosas viejas», repetí lentamente. «Daniela, esas son mis pertenencias. Ahí están los álbumes de fotos de mis hijos, mis documentos personales, la ropa de mi difunta esposa». «Ay, sí, lo sé», respondió encogiéndose de hombros como quien espanta una mosca. «Pero necesitamos el espacio de su cuarto. Lo vamos a convertir en cuarto del bebé». «Roberto no se lo dijo, ¿verdad? Estoy embarazada de 3 meses». Sentí un golpe en el estómago. Embarazada, y me enteraba así, con mis cosas tiradas en el patio. «Daniela, necesito hablar con Roberto», logré decir aunque mi voz se quebraba. «Está en el trabajo, don Miguel. Regresa hasta las 10 de la noche, pero no se preocupe, le guardamos un rinconcito. Venga, se lo voy a enseñar». Me tomó del brazo con esa familiaridad fingida que tanto me irritaba. Me llevó hasta el fondo de la casa, hasta el cuartito que usábamos para guardar herramientas y costales de cemento. Abrió la puerta. «Mire, lo limpiamos tantito, le pusimos un catre, es chiquito pero sirve. Y mire, necesitamos que sea discreto, sale. Con el bebé que viene, no podemos tener estrés ni gente que moleste». Miré dentro de ese cuarto. No medía más de 2 metros por 2. Olía a humedad. La única ventana daba a un callejón oscuro. El catre tenía un colchón delgado y manchado. No había ni un gancho para colgar ropa. Algo en mí se rompió. Pero algo más profundo, algo en el fondo de mí se encendió. La miré a los ojos. «Daniela», dije con una calma que no sabía que tenía, «tiene razón. Es hora de hacer limpieza, una limpieza profunda de todo lo que ya no me sirve». Su sonrisa vaciló un segundo. Saqué mi celular del bolsillo. Busqué un número que había guardado desde hacía años. «Licenciado Ramírez, mi abogado». «¿Qué está haciendo?», preguntó Daniela, y la voz dulce había desaparecido.
Limpieza, respondí. Exactamente lo que usted sugirió. Presioné el botón de llamada. Escuché el teléfono sonar una vez, 2 veces. Mientras esperaba, miré a Daniela directo a los ojos. Por primera vez en 2 años, no desvié la mirada porque en ese momento comprendí algo. Había dado esta casa por amor, pero nunca había dado mi dignidad, y estaban a punto de descubrir quién mandaba realmente aquí. Si quieren saber cómo un hombre que lo perdió todo reconquistó su poder, quédense hasta el final de esta historia porque lo que viene ahora nadie se lo espera. El licenciado Ramírez contestó a la tercera llamada. «Miguel, ¿qué pasó?» Su voz sonaba preocupada. Sabía que había ido a cuidar a mi hermano. «Licenciado Ramírez, necesito verlo mañana temprano. Es urgente», dije sin quitar los ojos de Daniela. Ella había perdido completamente esa sonrisa. Ahora me miraba con los ojos entrecerrados, calculando peligrosa. «¿Está bien?», preguntó el abogado. «No, pero voy a estarlo», respondí y colgué. Daniela cruzó los brazos. «No sé qué está tramando don Miguel, pero le voy a recordar que esta casa es de Roberto y yo soy su esposa. Así que si quiere seguir viviendo aquí, va a tener que seguir nuestras reglas». Apreté los dientes. Quería gritarle que yo había comprado esta casa con el sudor de 35 años, limpiando parabrisas, escuchando insultos de pasajeros, manejando 12 horas al día, que cada ladrillo de estas paredes llevaba mi sacrificio, que Roberto apenas tenía 28 años cuando le di la casa sin pedirle ni un centavo a cambio. Pero no dije nada porque había aprendido algo en mis 65 años de vida. Las palabras sin poder solo son ruido, y primero necesitaba recuperar mi poder. «Está bien», dije simplemente, «me quedaré en el cuartito». Daniela parpadeó, sorprendida. Creo que esperaba una pelea, esperaba drama, esperaba que llorara o suplicara. «Ah, perfecto. Me da gusto que haya entendido», dijo recuperando un poco la compostura. «Y otra cosa, ya no hay espacio en el refrigerador para sus cosas, así que va a tener que comprar su propia comida y guardarla en su cuarto. No podemos estar compartiendo la cocina todo el tiempo. El doctor dijo que debo evitar el estrés». Asentí lentamente. «Claro, no hay problema. Perfecto. Entonces, bienvenido a su nuevo espacio», dijo y entró a la casa moviendo las caderas como si acabara de ganar una batalla. Me quedé solo en ese cuartito diminuto. Cerré la puerta y solo ahí, solo en ese momento, permití que las lágrimas cayeran. Lloré por mi hermano Sebastián. Lloré por mi difunta esposa Rosa, muerta hace 12 años. Lloré por el hombre que había sido, fuerte, trabajador, orgulloso. Lloré por mi hijo Roberto, quien un día me había abrazado y dicho: «Papá, eres mi héroe». ¿Cuándo había cambiado todo esto? Me senté en ese catre que olía a humedad. Miré alrededor. Las paredes tenían manchas de mojo. El foco colgaba de un cable pelado. No había ni un gancho para colgar ropa. Pero entonces recordé algo. Recordé a mi madre, doña Irene, quien crió a 6 hijos sola después de que mi padre nos abandonara. Recordé cómo decía: «Mis hijos, un hombre no es fuerte por lo que tiene. Es fuerte porque es capaz de reconstruir cuando todo le quitan». Sequé mis lágrimas, tomé mi celular y comencé a tomar fotos del cuarto, de mis cosas tiradas en el patio, de todo, porque si la vida me había enseñado algo, es que la verdad siempre necesita pruebas. Esa noche Roberto llegó después de las 10. Escuché su camioneta estacionarse. Escuché voces, escuché la risa estridente de Daniela. Esperé, pensé que vendría a verme, que tocaría la puerta del cuartito, que preguntaría cómo estaba después del funeral del tío, pero no vino. Y a medianoche, cuando ya no aguantaba más, salí del cuarto. Caminé descalzo por el pasillo de mi casa, sintiendo el piso frío bajo mis pies. Toqué la puerta de la recámara principal. «Roberto», llamé suavemente. Silencio. «Roberto, hijo, necesito hablar contigo». La puerta se abrió, solo una rendija. Mi hijo asomó la cabeza. Tenía ojeras profundas, más delgado que la última vez que lo había visto. Su camisa estaba arrugada. «Papá, es tarde», murmuró. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», repetí sintiendo mi voz comenzar a quebrarse. «Roberto, tiraron todas mis cosas al patio. Me pusieron en el cuartito y ni siquiera me dijiste que Daniela está embarazada.
Bajó la cabeza. Papá, te iba a decir, pero estabas en Puebla con el tío Sebastián. Nomás pensé que no era el momento. Y sí era el momento de tirar mis cosas como si fueran basura. Se frotó los ojos. No es personal, papá. Nomás necesitamos el espacio. Con el bebé que viene, las cosas tienen que cambiar. Cambiar, lo miré con incredulidad. Roberto, yo compré esta casa. Te la di porque pensé que querías tener a tu familia aquí conmigo. Y quiero, papá. Pero Daniela, ella está estresada. El embarazo ha sido difícil. El doctor dijo que no podemos dejarla contrariarse. Y yo pregunté sintiendo un nudo en la garganta. ¿Yo no cuento? Roberto suspiró. Claro que cuentas, papá, pero tienes que entender. Daniela es mi familia ahora, mi prioridad. Tú mismo siempre dijiste que cuando uno se casa, la esposa pasa primero. Cada palabra fue como una puñalada. No así, hijo, murmuré. No así. Papá, por favor, estamos cansados. Hablamos mañana, ¿sale? Trata de ser comprensivo. Y cerró la puerta. Me quedé en ese pasillo temblando. Mi hijo, mi Roberto, el niño al que le cambié pañales, al que enseñé a caminar, al que abracé en cada pesadilla. Ese hijo acababa de cerrarme la puerta en la cara. Regresé al cuartito como un fantasma, pero ya no lloré porque algo en mí había cambiado. La tristeza se transformaba en otra cosa. Determinación, furia silenciosa, certeza absoluta de que esto no podía quedarse así. Me senté en ese catre con las notas de mi celular abiertas. Tenía algo que nadie sabía que tenía, un cuaderno viejo donde anotaba todos los gastos de la casa desde que se la di a Roberto. Abrí la aplicación del banco en mi celular, miré la cuenta, empecé a revisar las transacciones. Eran las 2 de la madrugada, el cuartito estaba en silencio completo. El único sonido era el goteo de una llave defectuosa en algún lugar de la casa. Pasé las páginas digitales, sintiendo mi corazón latir cada vez más rápido. Siempre fui organizado con el dinero. Tenía que serlo. Cuando creces pobre, aprendes que cada peso cuenta. Entonces, cuando le di la casa a Roberto, solo pedí una cosa. Hijo, solo quiero que me mantengas informado de los gastos importantes, no para controlarte, sino porque esta casa es tu patrimonio, y el patrimonio debe cuidarse. Él había aceptado. Durante el primer año, Roberto me mostraba los recibos, me contaba de las reparaciones. Éramos un equipo, pero desde que se casó con Daniela, todo había cambiado. Miré las cifras otra vez, sintiendo la sangre subir a mi cabeza. En los últimos meses se habían hecho transferencias enormes de la cuenta familiar. 25,000 pesos en enero, renovación de la sala. 35,000 pesos en febrero, muebles nuevos. 22,50 pesos en marzo sin descripción. 39,000 pesos en abril, viaje a Cancún. 25,000 pesos en mayo, compras varias. 31,50 pesos en junio, decoración. 44,500 pesos en julio, sin descripción. 56,000 pesos en agosto, cosas para el bebé. Hice el cálculo mental. Era difícil porque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Daisy, más de 278,000 pesos en 9 meses. ¿De dónde salía ese dinero? Roberto ganaba un buen sueldo como ingeniero civil, unos 20,000 pesos al mes. Pero después de pagar luz, agua, gas, comida, no quedaba tanto. Definitivamente no alcanzaba para gastar más de 30,000 pesos al mes en extras. Entonces recordé algo que heló mi sangre. Cuando le di la casa a Roberto, también le dejé acceso a una cuenta de ahorros que tenía desde hacía años. Era el dinero de mi liquidación cuando me jubilé del transporte público, más algunos ahorros que había acumulado. Le había dicho, hijo, esto es para emergencias, para que nunca te falte nada. Con manos temblorosas, busqué en mis aplicaciones hasta encontrar esa cuenta. Hacía meses que no la revisaba. Había confiado en mi hijo, abrí el estado de cuenta. El saldo actual era de 48,200 pesos. De 350,000 pesos quedaban menos de 50,000. Casi 300,000 pesos habían desaparecido en menos de un año, y yo no sabía nada porque estaba ocupado cuidando a mi hermano enfermo en Puebla, porque confiaba en mi hijo, porque nunca pensé que me haría esto. Sentí el cuartito dar vueltas.
Tuve que apoyarme contra la pared con manchas de humedad. Más de 300,000 pesos desaparecidos y no tenía idea porque estaba cuidando a mi familia. Pero el dinero no era lo peor. Lo peor era darme cuenta de que me había usado, que me había expulsado de mi casa, que me había humillado con el dinero que yo mismo le había dado. Me levanté del piso. Mis piernas estaban débiles, pero caminé hasta la ventana del cuartito. Afuera, en el callejón oscuro, podía ver la luz de la cocina de doña Carmen, la vecina. Siempre se levantaba temprano para hacer tamales que vendía antes de irse a trabajar. Era una mujer mayor como yo, viuda como yo, una persona que había trabajado toda su vida para criar a sus hijos. Y en ese momento necesité hablar con alguien. Me puse un pantalón sobre el short que traía para dormir. Me puse las chanclas, salí del cuartito en silencio y crucé los 20 metros que separaban mi casa de la suya. Toqué suavemente la puerta de la cocina. «¿Quién es?», preguntó la voz de doña Carmen. «Soy yo, doña Carmen Miguel». La puerta se abrió inmediatamente. Doña Carmen me miró con preocupación. Sabía que había regresado del funeral. «Miguel, ¿qué hace despierto a esta hora? Pase, pase». Entré a su pequeña cocina caliente. Olía a masa de maíz, café fresco, manteca. Olía a hogar. Olía a lo que mi casa olía antes. «Un cafecito», ofreció sirviendo ya una taza sin esperar respuesta. Me senté en su mesita de formica. Doña Carmen puso el café frente a mí y se sentó enfrente. «Doña Carmen», murmuré, «necesito que me cuente. ¿Ha visto algo extraño en mi casa estos últimos meses?» Ella suspiró profundo, tomó mis manos en las suyas, rugosas y callosas por años de trabajo. Miguel no quería decir nada porque estaba en Puebla con su hermano enfermo. «Pero sí, he visto cosas». «¿Qué cosas?». Doña Carmen dudó y luego habló con voz más baja, como quien cuenta un secreto doloroso. «Su nuera Daniela no trabaja, ¿verdad?». «No». Roberto dijo que no necesitaba trabajar, que él ganaba suficiente. «Pues mire, Miguel, esa muchacha cambia de carro cada 15 días. No es el mismo. He visto uno rojo, uno blanco, uno gris. Y las bolsas que saca de la cajuela son de esas tiendas caras del centro comercial, de las que cuestan miles de pesos». Sentí un escalofrío. «¿Y Roberto?». «A su hijo lo veo salir temprano y regresar muy tarde. Está flaco, Miguel, muy flaco. Se ve cansado. Parece que no come bien». «¿Algo más?». Doña Carmen se mordió el labio y luego habló con voz aún más baja. «El otro día vinieron unos señores con una camioneta. Se llevaron sus muebles, los antiguos, esos de madera trabajada que eran de su difunta Rosa. Su nuera estaba ahí, sonriendo, contando dinero. La taza de café cayó de mi mano, se rompió en el piso. Esos muebles, esas malditas piezas de mobiliario, eran la herencia de mi suegra. Muebles de más de 60 años, muebles que la abuela de Rosa había traído de Oaxaca cuando se instaló en la Ciudad de México, muebles que valían una fortuna, no por el dinero sino por la historia». «¿Hace cuánto?», pregunté con voz muerta. «3 semanas, Miguel, cuando estaba en Puebla». Me quedé en silencio. Doña Carmen se levantó a limpiar el café derramado, pero apenas la escuchaba. En mi cabeza, las piezas del rompecabezas se armaban, el dinero desaparecido, los gastos excesivos, los muebles vendidos, mi ropa tirada en el patio, el cuartito. Daniela no solo me estaba expulsando de la casa, me estaba borrando mi historia, mis recuerdos, mi existencia, y mi hijo lo estaba permitiendo. Regresé al cuartito cuando el sol empezaba a salir. Me senté en ese catre con los estados de cuenta en mi celular y mi cuaderno de notas en las piernas, y tomé una decisión. Si querían jugar así, yo también iba a jugar, pero según mis reglas, porque ellos no sabían algo muy importante. No sabían que la casa todavía estaba a mi nombre. Roberto nunca había hecho la transferencia oficial con el notario. Le había dado de palabra, pero legalmente la casa era todavía mía, 100% mía. A las 9 en punto estaba tocando la puerta del despacho del licenciado Ramírez. Me había lavado en la llave del patio porque Daniela había cerrado con llave la puerta del baño principal para que no usara su agua caliente. Me puse mi mejor pantalón y una camisa que logré encontrar entre mis cosas tiradas porque aprendí algo a través de estos años. Cuando peleas por lo que es tuyo, debes tener dignidad.
El licenciado Ramírez me recibió con un abrazo largo y apretado. Miguel, compadre, lo siento mucho por su hermano. Sebastián era alguien especial. Gracias, licenciado. Pero no vine a hablar de eso, vine por otra cosa. Nos sentamos en su oficina llena de libros y diplomas. Sirvió agua y esperó pacientemente a que empezara. Saqué mi cuaderno, los estados de cuenta, las fotos de mis cosas en el patio, todo, y conté todo. Mientras hablaba, vi cómo la cara del licenciado Ramírez se transformaba. De preocupación a sorpresa, de sorpresa a indignación. Cuando terminé, se recostó en su silla frotándose la barbilla. Miguel, esto es grave, muy grave, lo sé. Su hijo tiene acceso libre a sus cuentas. Le di la tarjeta hace años, pero la cuenta está a mi nombre. Él solo tiene una tarjeta adicional. El abogado asintió lentamente pensando, bueno, vamos paso por paso. Primero, la casa. ¿Tiene la escritura? Sí, aquí está. Saqué el documento de mi bolsa. Lo había guardado como un tesoro. Lo examinó cuidadosamente, volteando cada página con atención profesional, y luego sonrió. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de un estratega. Miguel, ¿sabe lo que tenemos aquí? ¿Qué? La escritura está 100% a su nombre. Roberto nunca hizo el cambio oficial con el notario. Sentí mi corazón brincar, pero se la di. Fue un regalo. Sí, pero legalmente una donación de inmueble necesita un acta formal con el notario. Usted dio permiso de vivir ahí, dio lo que llamamos en derecho un comodato. Básicamente prestó la casa, pero la casa sigue siendo suya. Por primera vez en días sentí algo parecido a la esperanza. Entonces, ¿qué significa? Que puede revocar ese permiso cuando quiera. Es su propiedad. Jurídicamente hablando, ellos son sus inquilinos sin contrato, sin derecho permanente. Me quedé callado, asimilando esta información. Y el dinero, los 278.500 pesos que desaparecieron. El abogado examinó los estados de cuenta con aire serio. Hay algo muy interesante aquí. Mire estas transferencias. Muchas se hicieron con firma electrónica. ¿Autorizó usted estas transacciones? No. Nunca. ¿Y Roberto tiene acceso total a la cuenta? Sí, porque yo se lo di. Quería que tuviera seguridad financiera. El licenciado Ramírez juntó sus manos sobre el escritorio. Miguel, esto es delicado. Si Roberto hizo estas transferencias sin su autorización expresa, esto podría considerarse apropiación indebida. Técnicamente, es fraude familiar. Las palabras cayeron como piedras. Fraude. Mi propio hijo. No quiero mandarlo a la cárcel, licenciado, dije rápidamente. Solo quiero justicia, solo quiero que las cosas estén bien. Y lo estarán, pero necesita recuperar su poder de negociación. Y para eso debemos hacer algunos movimientos. Tomó una libreta y empezó a escribir. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, desde hoy vamos a cambiar todas las contraseñas de sus cuentas bancarias. Usted será el único con acceso. Asentí. Segundo, vamos a hacer un inventario oficial de todo lo que había en esa casa cuando se la dio a Roberto, incluyendo esos muebles antiguos que fueron vendidos. Va a registrar formalmente la venta no autorizada de sus bienes. ¿Puedo hacer eso? Claro que puede, porque nunca quitó su nombre de la escritura. Legalmente, todo en esa casa todavía era suyo. Sentí la fuerza regresar a mi cuerpo. Tercero, vamos a notificar formalmente a Roberto que debe desocupar el inmueble en 30 días o alternativamente firmar un contrato de arrendamiento formal con cláusulas muy claras y un pago de renta mensual. ¿Una renta?, pregunté sorprendido. A mi propio hijo. El abogado me miró con esos ojos sabios que habían visto muchos casos como el mío. Miguel, su hijo lo expulsó de su casa. Lo puso en un cuartito, gastó su dinero sin preguntar, vendió los muebles de su familia como si fueran basura. ¿Realmente cree que merece seguir viviendo ahí gratis? Tenía razón, completamente. ¿Y si se niega?, pregunté. Entonces empezamos el procedimiento de desalojo, y créame, con las pruebas que tiene, un juez decidirá a su favor en menos de 4 meses. Miré por la ventana de la oficina. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo normal. Tráfico, vendedores ambulantes, gente yendo al trabajo, la vida normal. Y ahí estaba yo,
a punto de cambiar completamente el curso de mi vida. ¿Hay algo más?, preguntó el licenciado Ramírez sacándome de mis pensamientos. Reflexioné cuidadosamente. Sí, tengo un departamentito en Iztapalapa. Lo compré con mi esposa en la época en que nos casamos. Lo rentamos desde hace años. ¿Cuánto recibe de renta? 9,000 pesos al mes. ¿Y a dónde va ese dinero? A una cuenta diferente. Una cuenta que abrí hace años, justamente para los gastos de mantenimiento del departamento. Roberto no conoce esa cuenta. El licenciado Ramírez sonrió abiertamente. Perfecto. Entonces tiene ingresos propios. Eso lo cambia todo. Significa que puede vivir de manera independiente si decide no regresar a esa casa. La idea me golpeó como un rayo. Vivir solo a los 65 años después de una vida entera cuidando de otros. Licenciado Ramírez, dije lentamente, no sé si pueda. Miguel, me interrumpió con voz firme pero suave. ¿Qué quiere realmente en el fondo de su corazón? ¿Qué quiere? Me quedé en silencio. ¿Qué quería? Quería que mi hijo me pidiera perdón. Quería que me tratara con el respeto que merecía. Quería recuperar mi casa, mi espacio, mi dignidad. Pero sobre todo, quería que entendieran que yo no era una carga, no una cosa vieja que tirar, no un estorbo. Era Miguel Hernández, un hombre que había trabajado 40 años sin parar, un padre que había criado a 3 hijos solo después de la muerte de su esposa. Un hombre que merecía respeto. Quiero justicia, dije finalmente. Quiero que aprendan que no se trata a la gente así, especialmente no a la propia familia. El licenciado Ramírez asintió. Entonces, vamos a dar exactamente eso. Pero Miguel, debo prepararlo, va a doler. Habrá lágrimas, gritos, súplicas. Roberto va a tratar de hacerlo sentir culpable. Daniela va a inventar historias. Van a decir que es mal padre, que es egoísta, que está loco. Ya lo dicen, murmuré. Pero ahora va a ser peor porque ahora está reaccionando. Y cuando reacciona, la gente muestra su verdadera naturaleza. Respiré profundo. Estoy listo. ¿Está seguro? Pensé en mi madre, doña Irene. Pensé en cómo había criado a 6 hijos sola trabajando como empleada doméstica. Pensé en cómo nunca bajó la cabeza, nunca aceptó la falta de respeto, nunca dejó que nadie la pisoteara. Sí, dije con voz firme, estoy listo. Salí del despacho del licenciado Ramírez 3 horas después. En mi bolsa llevaba documentos nuevos, contraseñas cambiadas, un plan de acción detallado. Y más importante aún, llevaba esperanza. Caminé por las calles del centro de la ciudad. Compré un café y unas conchas en una panadería. Me senté en una banca de un parque y comí despacio, observando a la gente pasar. Y por primera vez en semanas sonreí porque ellos pensaban que me habían vencido, pensaban que me habían roto, pensaban que era un viejo débil que iba a bajar la cabeza y aceptar su destino. Pero estaban muy equivocados. No era un hombre vencido, era un hombre que se preparaba para la guerra, y no tenían idea de lo que venía. Regresé a la casa cerca de las 6 de la tarde. Llevaba 3 bolsas del mercado. Había comprado lo necesario para cocinar en el cuartito, una parrilla eléctrica pequeña, platos desechables, una ollita, algunas provisiones básicas. Si querían que viviera como inquilino, iba a vivir, pero con dignidad. Cuando entré, escuché voces en la sala, muchas voces. Eché un vistazo con cuidado. Daniela estaba ahí, toda arreglada con un vestido rosa ajustado de esos de embarazada. Junto a ella estaban sus padres, don Armando, un hombre gordo con bigote y aire de importancia, y doña Claudia, una mujer delgada y elegante que siempre me miraba como si fuera algo pegado bajo su zapato. Roberto también estaba ahí, con camisa y pantalón de vestir, incómodo, jalándose el cuello como si se estuviera ahogando. «Don Miguel», dijo Daniela cuando me vio, con esa voz dulce y falsa. «Qué bueno que llegó. Preparé una cena». Mis papás querían entender mejor nuestra situación como si fuera un problema que resolver. «Buenas tardes», saludé brevemente, tratando de pasar directo al cuartito. «Ay, no», Daniela se acercó tomándome del brazo firmemente. «Preparé todo, sería una falta de respeto que no participara.
Además, tenemos que hablar de cosas importantes. No tuve opción. Me senté en la mesa del comedor, mi mesa, la que había comprado en un anticuario hace 15 años. Daniela sirvió la cena con una sonrisa perfecta. Pollo rostizado, arroz rojo, frijoles refritos, ensalada, todo se veía delicioso. Todo olía a hogar, pero el ambiente estaba tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Entonces don Miguel, empezó don Armando limpiándose la boca con la servilleta. Mi hija me dijo que ha habido algunos malentendidos últimamente. ¿Malentendidos? Repetí pesando cada palabra. Sí, pues, intervino doña Claudia con esa voz cortante. Daniela dijo que se sintió desplazado, pero debe entender, don Miguel, que los jóvenes necesitan su espacio, especialmente ahora con el bebé en camino. Apreté los cubiertos fuerte. Entiendo perfectamente la necesidad de espacio. Lo que no entiendo es por qué mis cosas fueron tiradas al patio sin consultarme. Ay, don Miguel, superemos eso. Daniela hizo un gesto dramático con la mano. Ya me disculpé por eso. Fue una falla de comunicación. Mentira. Nunca se había disculpado. Y sobre el cuarto, continuó don Armando, pues creo que fue muy generoso de Roberto y Daniela haber arreglado un espacio para usted. Hay mucha gente de su edad que ni siquiera tiene eso, que van a asilos, gente de mi edad, como si fuera una carga, un estorbo, una cosa vieja que tirar. Por cierto, añadió doña Claudia, sobre ese tema, ¿no sería más cómodo para usted pensar en, pues facilitar las cosas para todos? Existen residencias muy bonitas con enfermeras, actividades, gente de su edad. ¿No sería más apropiado? Ahí estaba el verdadero motivo de esta cena. Querían convencerme de ir a un asilo. Miré a Roberto. Mi hijo seguía mirando su plato, ni siquiera levantaba la cabeza. Roberto, dije con voz firme, ¿tú qué opinas? Finalmente levantó la cara. Sus ojos estaban cansados, vacíos. Papá, solo quiero que todos estén bien, que haya paz. Paz, repetí. ¿Me pides paz mientras planean mandarme a un asilo? No es un asilo, papá, murmuró. Son residencias para personas de la tercera edad con jardines. Me vale, corté. El silencio cayó sobre la mesa como una lápida. Don Armando se aclaró la garganta incómodo. Don Miguel, entiendo que sea difícil para usted, pero debe ser realista. Roberto y Daniela están construyendo su familia, y usted, pues ya cumplió su ciclo, ya crió a sus hijos, ahora es su turno de vivir su vida. Cada palabra era una bofetada, pero lo peor estaba por venir. Y sobre la cuestión económica, continuó doña Claudia con tono de quien discute negocios. Daniela mencionó que ha habido confusiones con las cuentas bancarias. Ahí estaba el verdadero motivo de la cena. Habían notado que ya no podían sacar dinero. No ha habido ninguna confusión, dije con voz clara. Simplemente cambié las contraseñas de mis cuentas, como debí haberlo hecho desde el principio. Daniela dejó caer sus cubiertos con ruido teatral. ¿Ves, Roberto? Te dije que tu papá estaba actuando raro. ¿Por qué habría hecho eso, don Miguel? Ese dinero es para la familia. Ese dinero es mío. Respondí sintiendo mi sangre hervir. El dinero que ahorré durante 40 años. El dinero que ustedes gastaron sin mi permiso. Bot 7 más 8, 500 pesos en 9 meses. ¿En qué lo gastaron, Daniela? Su cara se puso blanca, luego roja, luego morada. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo me atrevo? Me levanté de mi silla. ¿Cómo me atrevo a pedir cuentas de mi propio dinero? Preguntar en qué lo gastaron. Cuestionar por qué vendieron los muebles de mi difunta esposa sin mi autorización. Pero papá, por favor, Roberto también se levantó con las manos extendidas. No hagas esto, no frente a ellos. Frente a ellos, lo miré con incredulidad. Roberto, ellos vinieron aquí a convencerme de irme a un asilo, y tú te preocupas por las apariencias. Don Armando golpeó su puño en la mesa. Señor, está siendo muy maleducado. Vinimos aquí en familia para encontrar una solución civilizada. ¿Civilizada? Solté una risa amarga. ¿Tirar mis cosas al patio es civilizado? ¿Vender los muebles de mi suegra es civilizado? ¿Sacarme 268.500 pesos sin preguntar es civilizado? Ese dinero era para la casa, gritó Daniela. Ya no había dulzura en la voz. Para mejorar la casa, para valorizar el bien. Esta casa ya vale mucho, dije pronunciando cada palabra con cuidado. Y todavía está a mi nombre. El silencio fue absoluto.
Daniela parpadeó confundida. ¿Qué? Me escucharon. Esta casa está a mi nombre. Nunca hicimos la transferencia oficial de la escritura. Roberto vive aquí con mi permiso, un permiso que puedo revocar cuando yo quiera. Vi el color desaparecer de la cara de Daniela. Vi a don Armando y doña Claudia mirarse entre sí, pánico puro. Vi a Roberto derrumbarse en su silla con la cabeza entre las manos. No, no es posible, murmuró Daniela. Roberto me dijo que la casa era suya. Me lo prometió antes de que nos casáramos. Pues les mintió, dije fríamente, o simplemente nunca hizo los papeles. El hecho es que esta casa es legalmente mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro. Daniela se volteó hacia Roberto como un animal salvaje. Dime que no es verdad, Roberto. Dime que este viejo mentiroso está mintiendo. Roberto levantó la cabeza lentamente. Tenía lágrimas en los ojos. Es verdad, murmuró. Nunca terminé los papeles. Pensé que no había urgencia. Que papá no, que él no. ¿Qué? Gritó Daniela. No descubriría, no reclamaría. Me dijiste que tenías una casa. Me lo prometiste. Me casé contigo porque dijiste que tenías patrimonio. Y ahí estaba la verdad desnuda y cruda. Daniela no se había casado con mi hijo por amor. Se había casado por la casa. Por mi casa. Doña Claudia se levantó indignada. Esto es inaceptable, Armando. Nos vamos. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones. No son acusaciones, dije con calma. Son hechos. Y tengo documentos para probar todo. Don Armando señaló su dedo hacia mí. Usted es un padre horrible. Un verdadero padre no le haría esto a su propio hijo. Esas palabras dolieron. Dolieron más de lo que podía admitir. Pero no iba a dejar que me lastimaran más. Un verdadero padre enseña a sus hijos a respetar, a valorar, a ser honesto. Yo hice todo eso. Si Roberto no aprendió, no es mi culpa, es la suya. Me di la vuelta y caminé hacia el cuartito. Detrás de mí escuché el caos. Daniela llorando histéricamente, doña Claudia gritando insultos, don Armando exigiendo explicaciones, Roberto tratando de calmar a todos. Cerré la puerta del cuarto y me apoyé contra ella temblando. Había sido la confrontación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Y esto apenas era el comienzo. Esa noche, cerca de las 11, escuché golpes violentos en la puerta del cuarto. «Papá, abre, tenemos que hablar». Era Roberto. No abrí. «Papá, por favor, Daniela está muy nerviosa. El doctor dijo que no puede estresarse por el bebé». Seguí sin abrir. «¿Qué quieres que haga? ¿Pedirte perdón de rodillas? ¿Llorar? Dime qué quieres y lo hago, pero por favor no nos quites la casa». Abrí la puerta de golpe. Roberto era un desastre. Pelo alborotado, ojos rojos, camisa arrugada. Y por primera vez no sentí ninguna lástima, sentí decepción. «Roberto», dije con voz calmada, «te voy a decir algo y quiero que escuches con atención. Nunca quise quitarte nada. Di esta casa por amor. Di mi dinero por generosidad. Di mi espacio por la familia. Lo sé, papá, lo sé. Pero me trataste como basura. Me humillaste, me robaste, me mentiste. Y cuando regresé destrozado del funeral de mi hermano, me echaste fuera. Fue culpa de Daniela. Yo no sabía». «Sabías», levanté la voz. «Sabías y no hiciste nada. Me cerraste la puerta en la cara. Me dijiste que ella era tu prioridad. Me dijiste que entendiera». Roberto cayó de rodillas frente a mí. «Perdóname», sollozó. «Perdóname, papá. Fui un cobarde. Fui un hijo horrible. Pero te lo suplico, no nos dejes en la calle». Lo miré ahí arrodillado, llorando, y algo en mí se rompió, pero no de dolor, de claridad. Este ya no era mi niñito. Era un hombre que había tomado decisiones y debía vivir con las consecuencias de sus decisiones. «No los voy a dejar en la calle», dije finalmente, «pero las cosas van a cambiar radicalmente. Lo que quieras, papá, lo que quieras. Mañana vienes conmigo al despacho del licenciado Ramírez y vamos a firmar un contrato con reglas claras. Sí, sí, lo que quieras. Y Daniela va a reembolsar cada centavo que gastó de mi dinero. O ella paga o tú pagas, pero se va a pagar». Roberto asintió desesperadamente. «Sí, sí, lo que quieras. Ahora vete. Estoy cansado». Se levantó lentamente. Antes de irse me miró con ojos de perro golpeado. «¿Me odias, papá?». La pregunta me tomó por sorpresa. «No, Roberto.
Dije con tristeza, no te odio, pero tampoco te reconozco. El hijo que crié nunca habría hecho esto. Cerré la puerta, y por primera vez en días, dormí tranquilo, porque sabía que había ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Roberto y yo fuimos al despacho del abogado, pero no vino solo. Daniela vino colgada de su brazo como una garrapata. Llevaba lentes oscuros que cubrían la mitad de su cara y sostenía un pañuelo en la mano, lista para el drama. Cuando me vieron sentado en la sala de espera, Daniela se detuvo en seco. «Ahí está», murmuró a Roberto, lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Es el despacho de su abogado, Daniela», respondió Roberto con voz cansada. El licenciado Ramírez nos recibió en su oficina. Su cara era profesional, seria, impenetrable. «Buenas tardes, don Miguel, don Roberto, señora Daniela. Por favor, tomen asiento». Nos sentamos. Daniela no dejaba de mirar alrededor con desconfianza, como un animal enjaulado buscando una salida. «Muy bien», comenzó el abogado, «los convoqué aquí porque hay cuestiones legales que debemos resolver formalmente. Primera cosa, aclaremos la situación del inmueble». Puso una copia de la escritura de la casa sobre la mesa. Como pueden ver aquí, la casa ubicada en calle Reforma número 347, Nezahualcóyotl, está registrada 100% a nombre del señor Miguel Hernández. No existe ningún otro propietario. Daniela se arrancó los lentes. «Eso es imposible. Roberto me dijo que...». «Lo que Roberto le dijo no tiene importancia», interrumpió el abogado con tono seco. «Los hechos jurídicos son estos. El señor Miguel es el único propietario. Ustedes viven ahí por permiso verbal, lo que en términos jurídicos llamamos comodato. Pero soy su nuera, también es mi casa». «No, señora. Ni un centímetro de esa propiedad está a su nombre». «¿Es cierto?», preguntó Daniela volteándose hacia Roberto. Mi hijo bajó la cabeza. «Sí». «¿Y cuándo me lo ibas a decir? Pensé que arreglaríamos los papeles después de la boda, pero con el trabajo...». «Y me vale tu excusa», gritó Daniela saltando de su silla. «Me dijiste que tenías una casa, me lo prometiste, me casé contigo porque dijiste que tenías patrimonio». Esas palabras hicieron palidecer a Roberto. «Daniela, cálmate. Piensa en el bebé, por favor». «¿El bebé?», rió sin humor. «Claro, el bebé que van a nacer en una casa que ni siquiera es tuya». El licenciado Ramírez tocó ligeramente la mesa. «Señora, por favor, siéntese. Todavía tenemos otros temas que discutir». Daniela se tiró de nuevo en su silla, respirando fuerte. «Segunda cuestión», continuó el abogado, «los retiros no autorizados de las cuentas bancarias del señor Miguel». Puso los estados de cuenta que yo le había dado sobre la mesa. En los últimos meses, un total de 268,50 pesos fue retirado de sus cuentas. El señor Miguel nunca autorizó estas transacciones. Yo no tomé ese dinero. Se defendió Roberto inmediatamente. «Las transferencias se hicieron con la tarjeta que está a su nombre», dijo el abogado. «Eso lo hace legalmente responsable, pero fue Daniela quien usó la tarjeta. Se la presté porque dijo que necesitaba para una o dos cosas». «¿Qué?». Daniela lo miró fijamente con los ojos abiertos como platos. «¿Ahora me vas a echar la culpa? Fuiste tú quien compró los muebles nuevos, quien organizó el viaje a Cancún, quien gastó 31,000 pesos en ropa, porque tú dijiste que teníamos el dinero, que mi papá lo había dado todo. Dije que lo había prestado, no regalado. Verlos pelear así debió darme satisfacción, pero solo me trajo tristeza». «Basta», dije con voz firme. Los dos se quedaron callados inmediatamente. «Me vale quién gastó el dinero. Los dos son responsables y ese dinero se va a reembolsar, todo hasta el último centavo». «Papá, no tenemos 278,500 pesos», dijo Roberto desesperado. «Mi sueldo apenas cubre, entonces van a pagar en mensualidades. Con intereses, el licenciado va a elaborar un plan de pago». «¿Intereses?». Daniela soltó una risa histérica. «¿Va a cobrar intereses a su propio hijo? Voy a cobrar intereses a la persona que robó mi dinero». «Sí, no es robo, es dinero de la familia, era mi dinero de jubilación», dije sintiendo mi voz quebrarse. «El dinero que gané limpiando parabrisas y manejando microbuses durante 40 años.
el dinero que iba a usar para mis gastos médicos cuando fuera más viejo, y ustedes lo gastaron en viajes y ropa. Daniela abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Hay una cosa más, continuó el licenciado Ramírez, los muebles antiguos que fueron vendidos sin autorización. Según el señor Miguel, eran piezas de más de 60 años. Herencia familiar. ¿Por cuánto los vendieron? Silencio absoluto. ¿Por cuánto? Repetí. Roberto tragó con dificultad. 10,000 pesos. Sentí el mundo detenerse. 10,000 pesos, murmuré. Vendieron los muebles de mi suegra, piezas de madera de caoba maciza trabajadas a mano, muebles que valían más de 80,000 pesos, por 10,000 pesos. El comprador dijo que estaban muy viejos, que necesitaban restauración, murmuró Roberto. Porque eran antigüedades, exploté levantándome de mi silla. Por eso valían tanto, esos muebles eran la última herencia que tenía de mi suegra. Ya no importa, dijo Daniela con enojo, eran solo muebles viejos. Algo en mí explotó, pero no de tristeza, de rabia. Me acerqué a Daniela lentamente. Ella se encogió en su silla, asustada. Solo muebles viejos, repetí con voz peligrosamente baja. Mi suegra trajo esos muebles desde Oaxaca en un camión de carga en 1965. Mi esposa los pulía todos los domingos después de misa. Le enseñé a Roberto a leer en esa mesa. Hicimos cenas familiares ahí durante 35 años. No sabía, balbuceó Daniela, no sabía porque nunca preguntó. Porque para usted todo lo que no es nuevo y caro no vale nada. Como yo, un viejo inútil, un peso, un estorbo, ¿verdad? El licenciado Ramírez me puso una mano en el hombro. Don Miguel, dijo suavemente, siéntese por favor. Respiré hondo y regresé a mi silla. Vamos a resolver esto civilizadamente, dijo el abogado. Aquí están sus opciones. Firman un contrato de arrendamiento con las condiciones del señor Miguel, o desocupan el inmueble en 30 días. ¿Cuánto de renta?, preguntó Roberto con voz muerta. 7,500 pesos mensuales, más 4,500 pesos mensuales para el reembolso de la deuda durante 5 años. 12,000 pesos al mes, exclamó Roberto. No vamos a poder, entonces Daniela va a tener que trabajar como el resto del mundo, dije firmemente. Estoy embarazada. Yo trabajé hasta el 9º mes de embarazo con Roberto, limpiando pisos de rodillas, así que no me venga con excusas. Daniela me miró con odio puro. Va a arrepentirse, siseó. Cuando su nieto nazca no lo va a conocer. No lo vamos a dejar acercarse. Va a morir solo y amargado. Las palabras dolieron, pero ya no iban a controlarme. Si esa es mi cruz, la cargaré, respondí. Pero nunca más voy a ser un esclavo en mi propia casa. El licenciado Ramírez preparó los documentos en el momento. Roberto firmó con manos temblorosas. Daniela se negó a firmar al principio, pero Roberto la obligó. Cuando salimos del despacho, se fueron en su carro sin decir una palabra. Me quedé en la banqueta respirando el aire fresco de la mañana. Había ganado, pero no me sentía victorioso. Me sentía vacío, destrozado, porque había recuperado mi casa, pero había perdido a mi hijo, y no sabía si algún día iba a poder perdonarme por eso. Pero la historia no termina ahí, porque 4 días después pasó algo que cambió todo nuevamente. Y esta vez fue peor que todo lo que había imaginado. 4 días después de firmar el contrato, me desperté en el cuartito con un dolor en el pecho que no era normal. No era tristeza, era algo físico, real, aterrador. Una presión que apretaba como si alguien retorciera mi corazón con sus manos. Intenté salir de la cama, pero mis piernas no respondían. No podía hacer entrar aire a mis pulmones. El cuarto empezó a dar vueltas. ¡Auxilio! Intenté gritar, pero mi voz apenas salió. Intenté golpear la pared para que alguien me escuchara. 1 vez, 2 veces. Al tercer intento, mi brazo cayó sin fuerza. Todo se volvió negro. Desperté en una cama de hospital. Las luces fluorescentes me lastimaban los ojos. Había un pitido constante de una máquina a mi lado. Sentía una aguja en mi brazo conectada a un suero. «Ya despertó», escuché la voz de una mujer. Una enfermera se acercó verificando mi presión y mi pulso. «¿Cómo se siente, don Miguel?» «¿Qué pasó?», logré decir con voz ronca. «Tuvo un infarto leve.
Su vecina lo encontró desmayado y llamó a la ambulancia. Tuvo mucha suerte de estar vivo. Doña Carmen, mi ángel guardián, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Ya van 10 horas. Ya notificamos a su familia. 2 de sus hijos llegaron hace 1 hora. Vinieron desde Puebla y Guadalajara. 2 hijos, repetí. ¿Y Roberto? La enfermera dudó un momento. Su hijo Roberto fue notificado hace 8 horas. No ha venido. Esas palabras dolieron más que el infarto. Mi hijo, que vivía a 20 minutos del hospital, no había venido. Pero mis otros hijos, Gabriela y Jorge, que vivían a cientos de kilómetros, habían dejado todo para venir. Quiero verlos, dije. Claro, solo unos minutos. El doctor dijo que debe evitar las emociones fuertes. La enfermera salió y segundos después entraron como huracanes. Gabriela, mi hija de en medio, 39 años, abogada, siempre tan seria y organizada, pero ahora sus ojos estaban rojos e hinchados de haber llorado. Jorge, mi hijo menor, 36 años, ingeniero como Roberto, pero con un corazón completamente diferente. Su pelo estaba alborotado y su camisa mal abotonada como si se hubiera vestido deprisa. Papá, Gabriela corrió hacia mí y me abrazó cuidadosamente como si fuera de cristal. Gracias a Dios, pensamos que te íbamos a perder. Jorge tomó mi mano libre y la apretó fuerte. ¡Qué susto, papá! Doña Carmen llamó llorando, diciendo que te había encontrado desmayado en el piso. No quería preocuparlos, murmuré. ¿Preocuparnos? Gabriela limpió sus lágrimas con enojo. Casi te mueres, papá. El doctor dijo que fue un milagro que doña Carmen te encontrara cuando lo hizo. 10 minutos más y tú. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Pero no entendemos, dijo Jorge sentándose en el borde de la cama. El doctor dijo que fue causado por estrés extremo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto estrés? Miré a mis 2 hijos, tan diferentes de Roberto en tantos aspectos, y conté todo. Conté mi regreso del funeral, mis cosas en el patio, el cuartito, Daniela, el dinero desaparecido, los muebles vendidos, todo. Mientras hablaba, veía las expresiones de mis hijos cambiar. De preocupación a incredulidad, de incredulidad a horror, de horror a una rabia absoluta. ¿Qué? Gritó Gabriela saltando de su silla. ¿Roberto hizo qué? Voy a matarlo, voy para allá ahora mismo. Jorge también se levantó. No, Jorge, intenté detenerlo con la poca fuerza que tenía. Ya está arreglado. Firmamos un contrato con el licenciado Ramírez. ¿El licenciado Ramírez está enterado?, preguntó Gabriela. Sí, me está ayudando. Gabriela tomó su celular inmediatamente. Voy a llamar a Roberto ahora mismo. Espera, intenté detenerla, pero ya estaba marcando el número. Esperamos. Un timbre, 2, 3 timbres. Buzón de voz. Gabriela volvió a marcar. Otra vez el buzón. Está rechazando mis llamadas, dijo con voz peligrosa. Ese maldito cobarde está rechazando mis llamadas. Jorge también intentó. Mismo resultado. Papá, dijo Gabriela guardando su celular con gestos bruscos, cuando salgas de aquí, te vienes conmigo a Puebla. No puedo, sí puedes, y lo vas a hacer. No voy a dejarte seguir viviendo en esas condiciones. Ya no estoy en el cuartito. Renté un departamentito con el dinero de la renta del edificio de Iztapalapa. ¿Qué edificio?, preguntó Jorge confundido. Uno que heredé de su madre. Lo rentamos desde hace años. No sabían porque siempre guardé ese dinero para emergencias. Mis hijos se miraron entre sí. Papá, dijo Jorge lentamente, ¿cuántos secretos tienes todavía? No son secretos, son precauciones. Aprendes a protegerte cuando quedas viudo. Gabriela se sentó a mi lado nuevamente, tomando mi mano entre las suyas. Papá, escucha con atención. Roberto no tiene derecho a tratarte así. Me vale que sea mi hermano. Lo que hizo es imperdonable. Está casado. Debe elegir a su esposa. Elegir a su esposa no significa humillar a su padre, explotó Jorge. Estoy casado, papá. Tengo 3 hijos y Patricia nunca me pediría que te tratara así. Nunca. Y si lo hiciera, continuó sin dudar, entonces no sería la mujer con quien quiero estar. Una buena esposa no te hace elegir entre ella y tu familia. Una buena esposa integra, no desintegra.
Esas palabras me hicieron llorar porque Jorge tenía razón. Una buena compañera no te fuerza a abandonar a los tuyos. Papá, dijo Gabriela con voz firme, tienes que entender algo. Nos diste todo. Trabajaste hasta el agotamiento para que pudiéramos estudiar. Pagaste nuestros estudios. Nos ayudaste cuando lo necesitamos. Ahora es nuestro turno de cuidarte. No quiero ser una carga. No eres una carga, gritó Gabriela. Eres nuestro padre, y el hecho de que pienses que puedes ser una carga me rompe el corazón. Jorge se acercó y nos abrazó a los dos. Papá, cuando salgas de aquí, vamos a arreglar todo. Voy a hablar personalmente con Roberto, y si no cambia, si no se disculpa de rodillas, entonces yo también lo voy a renegar como hermano. No quiero que se peleen por mi culpa. No es por tu culpa, papá. Es una cuestión de lo que está bien y lo que está mal, y lo que Roberto hizo está mal. En ese momento entró el doctor, un hombre mayor con lentes y expresión seria. Familia Hernández, necesito hablar del estado de don Miguel. Todos nos pusimos tensos. El infarto leve fue causado por estrés agudo y prolongado. La presión arterial de su padre estaba en niveles peligrosos. Si no hacemos cambios drásticos en su estilo de vida, el próximo no será leve. Será un infarto fulminante y probablemente fatal. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué necesita?, preguntó Gabriela inmediatamente. Primero, eliminar completamente las fuentes de estrés. Segundo, medicación diaria para controlar la presión. Tercero, terapia psicológica porque los daños no son solo físicos, son emocionales también. Y cuarto, una red de apoyo real, una familia que lo cuide, no que lo destruya. Jorge y Gabriela asintieron. Tendrá todo eso, dijo Jorge. Tiene mi palabra. El doctor me miró directamente. Don Miguel, ¿qué es lo que más le causa estrés en este momento? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en Roberto, en Daniela, en el cuartito, en los muebles vendidos, en la humillación. Mi hijo mayor, dije finalmente, y la situación con él. Entonces, por prescripción médica, recomiendo que corte temporalmente el contacto con esa situación. Por lo menos durante 3 meses. Necesita sanar y no puede sanar si sigue siendo lastimado. Esas palabras fueron como una liberación. Un doctor me estaba dando permiso para alejarme, para cuidarme, para poner límites sin culpa. Lo voy a hacer, dije, y nosotros estaremos contigo en cada paso del camino, dijo Gabriela apretando mi mano. Salí del hospital 3 días después. Gabriela se quedó conmigo en un hotel cercano. Jorge tuvo que regresar a Guadalajara por el trabajo, pero llamaba 4 veces al día. Roberto nunca vino. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Pero ya no esperaba nada de él porque había descubierto algo importante en esa cama de hospital. Había buscado el amor en el lugar equivocado. Roberto había mostrado quién era y yo debía aceptarlo. Pero Gabriela y Jorge me habían mostrado que no estaba solo, que todavía tenía una familia verdadera. Una semana después, estaba sentado en el pequeño departamento que había rentado con el dinero de la renta. Era un lugar modesto, una recámara, una cocineta, un baño completo, pero era mío, limpio, ordenado, tranquilo. Gabriela me ayudó a decorar, compramos plantas, cortinas nuevas, un sillón cómodo para leer, y por primera vez en meses me sentí en casa. Estaba tomando un café en la mesita junto a la ventana cuando sonó mi celular, un número desconocido. Dudé antes de contestar. Bueno, don Miguel, soy el licenciado Ramírez. Licenciado, buenas tardes. Tengo noticias. Roberto acaba de hacer el primer pago, 12,000 pesos, 7,500 de renta y 4,500 de la deuda. Me quedé en silencio asimilando la información. ¿De verdad? Sí, y hay más. Su nuera Daniela consiguió empleo. Vendedora en una tienda departamental, en el área de perfumería. No pude evitar una pequeña sonrisa. Daniela, que nunca había trabajado un día en su vida, ahora vendía perfumes. La vida tiene formas extrañas de enseñar lecciones. Gracias por avisarme, licenciado. Hay una cosa más, Miguel. Roberto llamó al despacho. Preguntó por usted. Dijo que necesita hablarle. No estoy listo para eso, dije inmediatamente. Lo entiendo, solo quería que lo supiera. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la vida continuaba.
gente caminando, niños jugando, vendedores ambulantes gritando su mercancía. Y ahí estaba yo, vivo, respirando, sanando. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable. Había recuperado mi dignidad, y nadie me la iba a quitar nunca más. Pero Roberto no iba a rendirse tan fácilmente. Y lo que hizo después me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida. 3 semanas después de mi salida del hospital, estaba regando las plantas en mi pequeño balcón cuando escuché golpes en la puerta. Fuertes, desesperados, insistentes. «Papá, papá, por favor, sé que estás ahí». Era Roberto. Me congelé, la regadera todavía en mi mano. «Papá, tenemos que hablar, por favor, es importante». No quería abrir. El doctor me había dicho que evitara el estrés. Gabriela me había hecho prometer que no vería a Roberto hasta estar más fuerte. Pero era mi hijo. Y aunque me había lastimado, seguía siendo mi hijo. Abrí la puerta. Solo una rendija. Roberto estaba destrozado. Había perdido por lo menos 7 kilos. Tenía ojeras profundas y oscuras. Su ropa le colgaba del cuerpo como si fuera 2 tallas más grande. Parecía un fantasma de sí mismo. «¿Qué quieres, Roberto?», pregunté con voz neutra. «Necesito hablarte, por favor». 5 minutos. El doctor me prohibió las situaciones estresantes. Lo sé. Doña Carmen me contó, papá. No sabía que estabas tan enfermo. Si hubiera sabido, fuiste notificado 8 horas antes que tus hermanos y no viniste». Eso lo golpeó como una bofetada. Vi sus ojos llenarse de lágrimas. «Daniela no me dejó. Dijo que era manipulación de tu parte, que querías hacerte la víctima». Le creí, y cuando me di cuenta de mi error, ya había salido del hospital y no sabía dónde estabas. «Gabriela y Jorge me encontraron sin problema porque son mejores hijos que yo», dijo con voz quebrada. «Papá, por favor, déjame entrar solo 5 minutos. Necesito decirte algo importante». Contra mi buen juicio, abrí la puerta. Roberto entró y miró alrededor del departamento. Vi la vergüenza en su cara, el dolor, el arrepentimiento. «Es bonito», dijo suavemente. «Pequeño pero acogedor. Es lo que puedo pagar con la renta del edificio de tu madre». Se sentó en el sofá cuidadosamente, como si tuviera miedo de romper algo. «Papá, vine a decirte que tenías razón en todo». Lo miré con desconfianza. «Daniela me está destruyendo», continuó. «Desde que firmamos el contrato y ella tuvo que trabajar, se volvió insoportable. Se queja todo el tiempo. Dice que todo es mi culpa, que le prometí una vida y le di otra». «¿Y si le prometiste?» «No», dije sin emoción. «Prometiste una casa que no era tuya». «Lo sé». Puso su cara entre sus manos. «Lo sé. Y fue mi error, un error enorme. Pero papá, estoy atrapado. Hay un bebé en camino. No puedo divorciarme ahora. ¿Viniste para eso? ¿Para llorar sobre tus problemas matrimoniales?» «No», respiró profundo. «Vine a pedirte perdón, de rodillas si es necesario. Por todo. Por haber tirado tus cosas, por el cuartito, por el dinero, por los muebles de la abuela, por haberte cerrado la puerta en la cara, por no haber ido al hospital, por ser el peor hijo del mundo». Las lágrimas corrían por su cara y yo no sentía nada. Esa era la parte más aterradora. Mi propio hijo lloraba frente a mí y no tenía ganas de consolarlo. «Roberto», dije lentamente, «¿Daniela sabe que estás aquí?» Negó con la cabeza. Salí a escondidas mientras ella estaba en el trabajo. «Si se entera, se va a volver loca». «¿Por qué?» «Porque todavía está enojada contigo. Dice que arruinaste nuestras vidas, que nos quitaste todo». Solté una risa amarga. «No les quité nada. Puse límites. Hay una diferencia». «Lo sé, papá, lo sé. Pero ella no lo ve así». «¿Y tú? ¿Tú cómo lo ves?» Roberto levantó la cabeza hacia mí. «Veo que perdí a mi padre por una mujer que ni siquiera me respeta, que me grita, que me reprocha todo, que amenaza con llevarse a mi hijo si no hago lo que quiere. Entonces divórciate», dije simplemente. «No puedo. Estamos esperando un bebé». «Roberto, quedé viudo cuando tu madre estaba embarazada de 8 meses de Jorge. Tuve que seguir solo. Si trabajas puedes mantener a tu hijo con o sin Daniela. Pero nada, o te quedas con ella y aceptas las consecuencias, o te separas y construyes una nueva vida. Pero no puedes seguir así, destruyéndote».
Y no puedes venir aquí esperando que yo arregle tu vida. Roberto se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Ya no me amas, papá?, preguntó con voz de niño pequeño. Esa pregunta me partió el corazón. Siempre te voy a amar, Roberto. Eres mi hijo. Te cargué en mis brazos. Te crié. Te enseñé a caminar, a hablar, a leer. Pero ya no confío en ti, y no sé si algún día podré volver a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer?, suplicó. Dime qué hacer para recuperar tu confianza. Crecer, dije simplemente. Dejar de ser un niño que espera que papá arregle todo, tomar decisiones como adulto, defender lo que es correcto, aunque sea difícil, y si hago eso, si cambio, ¿me vas a perdonar? No lo sé, Roberto, honestamente, no lo sé. Se levantó lentamente del sofá, se veía más viejo de lo que era, cansado, vencido. Entonces lo único que puedo hacer es demostrarlo con mis actos, dijo. Sin más palabras, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Cuando nazca el bebé, vendrías a conocerlo. La pregunta me tomó desprevenido. Si me invitas de verdad, si me tratas con respeto, si Daniela acepta mi presencia sin drama, entonces sí, iré. Gracias, papá. Y se fue. Me quedé en medio del departamento temblando. Gabriela tenía razón. Verlo había sido estresante, pero también necesario, porque Roberto necesitaba escuchar la verdad, y yo necesitaba decirla. Esa noche no pude dormir. Repasaba la conversación en mi cabeza. Las palabras de Roberto, su cara devastada. ¿Había sido demasiado duro, demasiado frío, o simplemente estaba protegiendo mi corazón de más dolor? A las 2 de la madrugada sonó mi celular. Era Gabriela. «Papá, ¿estás despierto?» «Sí, mija. ¿Qué pasa?» «Acabo de recibir una llamada muy extraña de una señora que dice ser la madre de Daniela». Mi sangre se heló. «Doña Claudia, ¿qué quería?» «Quiere reunirse contigo. Dice que es urgente, que tiene información que debes saber sobre Daniela y Roberto». «¿Información? ¿Qué tipo de información?» No quiso decir por teléfono, solo que es grave y que puede cambiar todo. Mi mente empezó a girar. ¿Por qué la madre de Daniela querría hablar conmigo después de haberme tratado como lo hizo en esa cena horrible? ¿Qué opinas, Gabriela? Creo que debes escuchar, pero no solo. Llego mañana en la tarde. Mi hija, siempre protegiéndome. Gracias, Gabriela. Para eso estamos, papá. Nadie te va a lastimar otra vez. No mientras yo respire. Al día siguiente, Gabriela y yo nos reunimos con doña Claudia en un café del centro. Llegó puntualmente, pero era diferente de la mujer arrogante y elegante que conocía. Su cabello estaba despeinado, tenía ojeras profundas, sus manos temblaban al sostener su bolsa. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. «¿Qué quiere doña Claudia?», preguntó Gabriela con tono profesional y frío. Doña Claudia sacó un sobre de su bolsa, lo puso sobre la mesa. «Necesitan saber la verdad sobre mi hija, sobre lo que realmente es». Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había documentos, muchos documentos, estados de cuenta de tarjetas de crédito que nunca había visto, todas a nombre de Daniela, todas con deudas enormes. 65,000 pesos, leí en voz alta sintiendo mi boca secarse, de deuda de tarjetas de crédito. ¿Cómo es posible? Los ojos de doña Claudia estaban rojos. Parecía haber envejecido varios años desde la última vez que la vi. Mi hija es adicta a las compras, compradora compulsiva, es así desde sus 22 años. Yo y su padre ya pagamos sus deudas 5 veces. 5 veces. Gabriela tomó los documentos y los examinó con ojo de abogada. Estas tarjetas se hicieron hace 4 años, mucho antes de que se casara con Roberto. Exactamente, asintió doña Claudia. Daniela conoció a Roberto en una aplicación de citas, cuando descubrió que tenía una casa, pues vio la oportunidad perfecta. Espere, interrumpí sintiendo náusea. ¿Me está diciendo que su nuera se casó con mi hijo por interés? No solo eso, sacó más papeles del sobre, reportes médicos, recetas, mensajes impresos. Daniela no puede tener hijos, tiene un problema en el útero desde los 18 años. Lo sabemos desde ese momento, los doctores fueron claros, un embarazo natural es imposible. Gabriela y yo nos miramos, horrorizados. «¿Qué?», murmuré.
Pero ella está embarazada, lo vimos en la cena, se mencionó al doctor, dijo que no podía estresarse, está mintiendo, dijo doña Claudia con voz quebrada. No hay embarazo, nunca lo hubo, me tendió su celular, eran conversaciones de WhatsApp entre ella y Daniela. Daniela, mami, le dije a Roberto que estoy embarazada, estaba tan contento. Doña Claudia, Daniela, no puedes hacer eso. Cuando descubra que mentiste, Daniela, no va a descubrir. Diré que tuve un aborto espontáneo en unos meses, pero para entonces ya estaré bien instalada en la casa. Doña Claudia, esto está mal, muy mal. Daniela, nunca me apoyas, siempre criticando. Por eso estoy en esta situación. Necesito esa casa, mami. Necesito salir de las deudas, o me van a demandar. Sentí como si no pudiera respirar. Roberto no sabe nada de esto. Nada. Daniela es muy buena para mentir. Siempre lo ha sido. Compró ropa de embarazada. Busca síntomas de embarazo en internet para fingir náuseas. Hasta compró pruebas de embarazo positivas por internet para mostrar fotos. ¿Por qué nos cuenta esto?, pregunté. Es su madre. ¿Por qué traicionar a su propia hija? Doña Claudia puso su cara entre sus manos y empezó a llorar. Porque ya no puedo más. No puedo seguir viéndola destruir vidas. Ha engañado a 3 hombres antes de Roberto. Siempre la misma historia. Se enamoran. Ella inventa embarazos, consigue dinero, y cuando ya no puede mantener la mentira, desaparece. Dios mío, murmuré. Pero esta vez fue diferente. Esta vez encontró a alguien que tenía una casa y decidió quedarse, y cuando usted apareció como obstáculo, la vi hacer cosas horribles, tirar sus cosas, vender sus muebles, humillarlo, y no dije nada. ¿Por qué no?, preguntó Gabriela con voz dura. Tenía miedo, lloró doña Claudia. Mi hija puede ser peligrosa. Manipula, miente, amenaza. Dijo que si le contaba algo a Roberto, me cortaría de su vida para siempre. Y es mi única hija, mi única bebé. Pero ya no es una bebé, dije con voz firme. Es una mujer adulta que está cometiendo fraude. Y usted es cómplice al quedarse callada. Doña Claudia asintió entre lágrimas. Lo sé, por eso estoy aquí. Porque ayer Daniela vino a pedirme más dinero. 35,000 pesos. Dice que necesita hacer exámenes falsos de embarazo para seguir engañando a Roberto. Y ya no puedo seguir con esto. No puedo. Gabriela tomó todos los documentos y los guardó cuidadosamente. Voy a necesitar copias certificadas de todo esto y necesito que esté dispuesta a testificar si es necesario. Lo que sea necesario, dijo doña Claudia. Solo quiero que esto termine antes de que mi hija arruine más vidas. ¿Dónde está su esposo en todo esto?, pregunté. Armando no sabe nada. Piensa que Daniela por fin se asentó. Si descubriera esto, no sé qué haría. Está tan orgulloso de ella. Pues va a tener que descubrirlo, dijo Gabriela, porque esto es grave, muy grave. Me quedé mirando los documentos sobre la mesa. Mi hijo, mi pobre Roberto, engañado, manipulado, destruido por una mujer que nunca lo había amado, que solo vio en él una oportunidad. Tengo que decirle a Roberto, dije. Roberto necesita saber la verdad. ¿Estás seguro, papá?, preguntó Gabriela. Esto lo va a destruir. Ya está destruido. Pero al menos si conoce la verdad, podrá empezar a reconstruir sobre una base real, no sobre mentiras. Doña Claudia tomó mis manos. Gracias, gracias por ser más madre de lo que yo he sido, por proteger a su hijo aunque él no lo protegió a usted. Esas palabras dolieron porque eran verdad. Todavía era un padre. A pesar de todo, esa tarde marqué el número de Roberto. Contestó al segundo timbre. Papá, Roberto, necesito verte en mi departamento. Ahora, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Estoy bien, pero tenemos que hablar. Trae a Daniela contigo. ¿Daniela? Pero papá, Roberto, dije con voz firme, o vienen los dos en una hora o yo voy a tu casa. Y créeme, no quieres que esta conversación sea en tu casa. Está bien, vamos. Colgué y miré a Gabriela. ¿Estás listo?, preguntó. No, pero tenemos que hacerlo. 60 minutos después tocaron la puerta. Abrí. Roberto estaba ahí, nervioso, jalándose el cuello de su camisa. A su lado Daniela con cara contrariada y ropa de embarazada ajustada.
Espero que sea importante, don Miguel, dijo Daniela con tono aburrido. Tuve que pedir permiso en el trabajo. Pasen, dije simplemente. Entraron y se sentaron en el sofá. Gabriela se quedó a mi lado con una carpeta en las manos. ¿Qué pasa?, preguntó Roberto. ¿Por qué está Gabriela aquí? Porque lo que voy a decirte es muy grave y necesitas apoyo familiar. Vi la cara de Daniela cambiar de aburrimiento a alerta. ¿Grave?, preguntó con voz aguda. ¿De qué habla? Hablo de mentiras, dije mirándola directamente. De fraude, de manipulación, no sé de qué. Tu madre vino a verme, interrumpí, y ella lo contó todo. Vi el color desaparecer de la cara de Daniela. ¿Mi madre qué dijo? Gabriela abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. Dijo que no estás embarazada, que nunca lo estuviste, que tienes una condición médica que impide tener hijos, y que le mentiste a Roberto para quedarte en la casa. El silencio fue ensordecedor. Roberto se levantó lentamente del sofá. ¿Qué? Su voz salió como un susurro. Mentiras, gritó Daniela. Mi madre está loca, inventa cosas porque está celosa de que sea feliz. Aquí están los reportes médicos, dijo Gabriela mostrándolos. Certificados con tu nombre completo, diagnóstico, útero bicorne con adherencias severas, imposibilidad de embarazo natural. Esos son viejos, de hace años. Mejoré, la fecha es de hace 6 meses, dijo Gabriela fríamente. Cuando ya estabas casada con Roberto. Y aquí está la conversación con tu madre donde admites que mientes sobre el embarazo. Mostró el celular con los mensajes. Roberto lo tomó con manos temblorosas. Leyó una vez, 2, 3 veces, y luego se derrumbó en el sofá con la cabeza entre las manos. No, murmuró, no es posible. Roberto, mi amor, escúchame. Daniela se arrodilló frente a él. Estoy embarazada, lo juro. Esos documentos son falsos. Tu papá los falsificó para separarnos. Entonces, ¿por qué tu propia madre me dio esta información?, pregunté. Porque me odia. Siempre me ha odiado. Daniela, dijo Roberto con voz muerta levantando la cabeza, muéstrame exámenes de embarazo recientes, de un doctor real, con tu nombre. Daniela abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Los tengo en la casa. Mentirosa, dijo Gabriela. Tu madre también nos contó que compras pruebas de embarazo positivas por internet, que todo fue una puesta en escena desde el principio. No, yo estoy embarazada. Entonces vamos al hospital ahora mismo, dijo Roberto levantándose. Ahora mismo, y te vas a hacer un ultrasonido frente a mí. No, no voy a... Las urgencias están abiertas 24 horas, dijo Gabriela. Vamos ahora. No, no tengo por qué probar, y ahí está la verdad, dijo Roberto, sin palabras. Roberto la miró con los ojos llenos de lágrimas. Dime la verdad, dijo con voz quebrada. Por favor, solo dime la verdad. Daniela se quedó en silencio por un largo momento, y luego, lentamente empezó a llorar. No estoy embarazada, murmuró. Nunca lo estuve. El grito de dolor que salió de Roberto desgarró mi alma. Se puso las manos en la cabeza jalándose el pelo, caminando en círculos como un animal enjaulado. ¿Por qué?, gritó. ¿Por qué me hiciste esto? Porque necesitaba la casa, porque tengo deudas, porque estaba desesperada. Y yo, Roberto lloraba incontrolablemente. Yo no contaba, mis sentimientos, mi vida, iba a arreglarse. Iba a decir que tuve un aborto espontáneo en unos meses y ya. Nadie habría salido lastimado. Me destruiste, sollozaba Roberto. Dejé caer a mi padre, dejé que me humillara, gasté todo mi dinero, y todo por una mentira. Daniela intentó acercarse a él, pero Roberto retrocedió como si fuera veneno. No me toques, nunca más. Roberto, por favor, sal de aquí, rugió. Sal de aquí, no quiero volver a verte nunca. Daniela me miró con odio puro. Esto es culpa suya, siseó. Usted arruinó todo. Podríamos haber sido felices. La felicidad construida sobre mentiras no es felicidad, dije con calma. Es solo una ilusión esperando colapsar. Daniela tomó su bolsa y salió del departamento azotando la puerta. Roberto se derrumbó en el piso llorando como un niño pequeño. Me acerqué lentamente, me senté en el piso a su lado, y por primera vez en meses lo abracé. Mi hijo, mi pobre hijo roto. Perdón, papá. Tanto perdón. Lo mecí suavemente. Ya terminó.
Ya terminó. Vas a salir de esto. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, hijo, dije sintiendo mis propias lágrimas caer. En el momento en que decidiste buscar la verdad, nos quedamos así, en el piso de mi pequeño departamento, llorando juntos, porque a veces para reconstruir, primero hay que derrumbarse completamente. Y mi hijo acababa de tocar fondo, pero yo iba a estar ahí para ayudarlo a levantarse, porque eso hacen los padres, perdonan, sanan, reconstruyen, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto inmediatamente presentó una demanda de divorcio. Con las pruebas que teníamos, el embarazo falso, las deudas ocultas, los mensajes admitiendo la manipulación, el abogado dijo que sería rápido y definitivo. Daniela intentó pelear, exigió compensación económica, amenazó con demandar por daños emocionales, hasta inventó que Roberto la había maltratado, pero cada mentira se derrumbó ante las pruebas. Doña Claudia, fiel a su palabra, testificó contra su propia hija. Fue desgarrador verla en el juzgado llorando mientras contaba la verdad. Don Armando, al descubrir todo, sufrió un colapso nervioso. Estuvo 4 días en el hospital. Cuando salió, le prohibió a Daniela regresar a su casa. Daniela se quedó sola, sin casa, sin esposo, sin familia, y aunque parte de mí sentía lástima, otra parte, la parte que había sido humillada y destruida, sabía que esto era justicia, no venganza, justicia, las consecuencias naturales de sus actos. 3 meses después del divorcio, Roberto y yo estábamos sentados en mi departamento tomando café. Él se había mudado a un estudio pequeño cerca de su trabajo. Todavía estaba más delgado, pero sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. «Papá», dijo removiendo el azúcar en su café, «he estado pensando mucho en todo, en cómo llegamos hasta aquí, y me di cuenta de algo». «¿De qué?» «No me casé con Daniela por amor, me casé por miedo». «¿Miedo de qué?» «De estar solo, de no ser suficiente. Cuando murió mamá, yo solo tenía 10 años. Te vi trabajar hasta el agotamiento para criarnos. Siempre quise demostrarte que valió la pena, que tu sacrificio valió la pena». Su voz se quebró. Entonces, cuando apareció Daniela bonita, segura, interesada en mí, pensé que era mi oportunidad de tener la familia perfecta, de demostrarte que lo había logrado. Pero lo hice todo mal, papá, continuó. En lugar de protegerte, te lastimé. En lugar de honrar tu sacrificio, lo pisoteé. Traicioné todo lo que me enseñaste por impresionar a alguien que nunca me amó. Las lágrimas corrían por su cara. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes siquiera mirarme después de lo que hice? Me levanté de mi silla y me senté a su lado. Tomé su cara entre mis manos como cuando era niño y tenía pesadillas. Roberto, escucha con atención. Todos cometen errores, todos. Lo importante no es el error, sino lo que haces después. Pero reconociste tu error, pediste perdón, terminaste una relación tóxica, estás reconstruyendo tu vida. Eso requiere más valor que nunca cometer un error. ¿De verdad me perdonas? Ya te lo dije, te perdoné en el momento en que tuviste el valor de buscar la verdad. Nos abrazamos fuerte, y sentí algo que se había roto entre nosotros, empezar a sanar. No estaba completamente sanado, todavía había cicatrices, todavía dolía, pero estaba sanando, y eso era suficiente por ahora. Hoy, 1 año después, estoy sentado en el jardín de mi casa, en la calle Reforma, esa misma casa que casi pierdo, que recuperé, que ahora es verdaderamente mía otra vez. Lo redecoré todo, pinté las paredes con colores nuevos, puse plantas en cada ventana. Gabriela me ayudó a renovar la cocina, Jorge me ayudó a arreglar el jardín, y Roberto viene todos los domingos a almorzar conmigo. A veces trae a sus hermanos, a veces viene solo, pero siempre viene, respetuoso, cariñoso. Una tarde estábamos todos los 4 en el jardín, yo, Roberto, Gabriela y Jorge, tomando agua de Jamaica bajo la sombra del limonero que había plantado hace años. ¿Saben qué día es hoy?, pregunté. ¿Qué día?, preguntó Gabriela. Hace exactamente 1 año regresé del funeral del tío Sebastián y encontré mis cosas en el patio. Cayó un silencio incómodo. «Papá», empezó Roberto. «No,
Lo interrumpí con una sonrisa. No digo esto para hacerte sentir mal. Lo digo porque hace un año pensé que lo había perdido todo. Mi casa, mi dignidad, mi familia, mi hijo. Miré a los tres. Pero lo que realmente pasó es que perdí las ilusiones, las mentiras, las relaciones falsas. Y cuando todo eso se fue, descubrí lo que realmente importa. ¿Qué? Preguntó Jorge. Ustedes, los que se quedaron, los que pelearon por mí, los que me demostraron que la familia no es perfecta, pero puede ser real. Roberto discretamente se limpió los ojos. Yo también descubrí algo sobre mí mismo, continué. Descubrí que podía ser fuerte, que podía poner límites, que podía exigir respeto sin sentirme culpable, que no tenía que aceptar migajas de amor. Nos enseñaste una lección a todos, papá, dijo Gabriela. A veces el amor más grande es el que dice ya basta. Exactamente. Brindamos con nuestros vasos de agua de Jamaica y nos reímos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba en su lugar. Esa noche, cuando mis hijos se fueron y me quedé solo, salí al jardín una vez más. Miré las estrellas, el mismo cielo que había mirado hace un año cuando pensaba que mi vida había terminado, pero no había terminado, había vuelto a empezar, había caído, me había roto, había tocado fondo, pero me había levantado y había aprendido la lección más importante de todas, que la dignidad no se regala, se defiende, que el respeto no se mendiga, se exige, que el amor verdadero no humilla, eleva, y que nunca, nunca es demasiado tarde para limpiar tu vida de todo lo que no te sirve, aunque eso signifique estar solo por un tiempo, porque estar solo con tu dignidad intacta vale más que estar acompañado en la humillación. Sonreí mirando las estrellas. Gracias, Sebastián, murmuré pensando en mi hermano. Gracias por enseñarme que la vida es corta y que no debe desperdiciarse con gente que no nos valora. El viento sopló suavemente, moviendo el limonero. Y juro que sentí la respuesta de mi hermano en ese viento. De nada, hermano, ahora vive, vive de verdad. Y eso es exactamente lo que hice. Viví con dignidad, con paz, con amor propio, y con la certeza de que había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por mi propia alma. Epílogo, 6 meses después. Roberto estaba frente a mi puerta un domingo por la mañana, pero esta vez no venía solo ni con sus hermanos. Traía una mujer. Papá, dijo con una sonrisa nerviosa, quiero presentarte a alguien. Ella es Patricia. Nos conocimos en el trabajo hace 3 meses. Patricia era diferente a Daniela en todo sentido. Ropa sencilla, sonrisa genuina, ojos amables. Me extendió la mano. Mucho gusto, don Miguel. Roberto me ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas, dije con una sonrisa. Me contó todo, dijo ella con honestidad. Los errores que cometió, cómo lo lastimó y cómo usted le dio una segunda oportunidad. Eso habla muy bien de usted como padre. Me cayó bien inmediatamente. Durante el almuerzo la observé. La forma en que hablaba con Roberto, con respeto pero sin adulación. La forma en que preguntaba sobre mis otros hijos, sobre mi salud, sobre mis plantas, era genuina. Cuando se fueron, Roberto se quedó un momento atrás. ¿Qué opinas?, preguntó nervioso. Creo que es una buena mujer, muy diferente. Lo es, papá. Ella sabe todo, sobre Daniela, sobre lo que hice, sobre todo, y aún así quiere estar conmigo. Dice que todos merecemos una segunda oportunidad. Tiene razón. Voy despacio esta vez, papá. Aprendí la lección. No voy a apresurarme. No voy a prometer lo que no puedo cumplir. Voy a construir algo real. Lo abracé. Eso es todo lo que un padre puede pedir. Que sus hijos aprendan de sus errores. Mensaje final. Si esta historia tocó tu corazón, es porque algo en ella resonó contigo. Tal vez tú también has sido humillado por alguien que debería amarte. Tal vez tú también te has sentido sin valor, como si tuvieras que aceptar las migajas. Déjame decirte algo desde el fondo de mi alma. Tú vales. Siempre has valido. Y mereces respeto. No importa tu edad. No importa si eres padre, abuelo, hijo o hermano. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeño. Tienes derecho a tu dignidad, a tu espacio, a tu paz, a tu felicidad. Y si alguien, quien sea, te hace sentir menos de lo que eres, entonces es hora de hacer limpieza, de decir ya basta, de poner límites, de exigir respeto, de defenderte.
porque la vida es demasiado corta para vivirla de rodillas, y nunca, nunca es demasiado tarde para levantarse. Yo lo hice a los 65 años, tú también puedes hacerlo. Reflexiones de un viejo que aprendió a valorarse. Ahora cuando miro hacia atrás, veo que todo tenía que pasar así. El dolor, la humillación, la traición, todo fue necesario para que yo despertara. Pasé tantos años siendo el buen padre, el que siempre da, el que nunca reclama, y en algún momento confundí el amor con la sumisión, confundí la generosidad con dejarme pisotear. Roberto necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Daniela necesitaba aprender que no puedes construir una vida sobre mentiras. Y yo necesitaba aprender que estaba bien poner límites, que estaba bien decir no más, que estaba bien protegerme. El Miguel de hace un año habría aguantado todo, habría dormido en ese cuartito sin quejarse, habría dejado que gastaran todo mi dinero, habría aceptado las migajas con tal de no estar solo. Pero ese Miguel estaba muriendo lentamente. Su corazón literalmente se estaba rompiendo por el estrés. El nuevo Miguel, el que nació de las cenizas de esa crisis, es un hombre que sabe su valor, que puede estar solo sin sentirse solo, que prefiere la soledad digna a la compañía humillante. Y la ironía es que cuando finalmente aprendí a estar solo, cuando dejé de mendigar amor, cuando me planté firme en mi dignidad, fue cuando mi familia verdadera apareció, Gabriela, Jorge y eventualmente un Roberto transformado, para los que están pasando por lo mismo. Si estás leyendo esto y estás viviendo algo similar, déjame darte estos consejos de viejo. 1. Documenta todo. Yo tomé fotos, guardé estados de cuenta, anoté fechas, esas pruebas me salvaron. 2. Busca ayuda profesional. El licenciado Ramírez no solo fue mi abogado, fue mi estratega. Un buen abogado vale su peso en oro. 3. No estés solo en esto. Habla con tus otros hijos, con vecinos de confianza, con amigos. Doña Carmen me salvó la vida literalmente. 4. Cuida tu salud. El estrés casi me mata, literalmente. No vale la pena morir por gente que no te valora. 5. Perdona, pero no olvides. Perdoné a Roberto, pero también aprendí a protegerme. El perdón no significa volver a ser ingenuo. 6. Nunca es tarde. Tenía 65 años cuando me levanté. Si yo pude, tú puedes. Mina buscomas en pitos, mina buscomas o marcamorgo, que no si yo pude, tú puedes o disomariste versa. Tomo la oazua badza, tiempo como jainos o maria buchubaden tebia. Tomo yo manipoma sobro. Y un ficamico te preocupe nos mando moria buchuba. Topu boria buchubaden tebi tu, pu boria buchubaden tebi pu venir nao pendo mojirao, tito boliao tes confica, gautem trebi cando dosasa bodipa. El día que todo cambió. Una última reflexión. ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que todo cambió? No fue cuando llamé al abogado, no fue cuando cambié las contraseñas, no fue cuando confronté a Roberto. Fue cuando me miré al espejo en ese cuartito húmedo y me dije, Miguel Hernández, mereces algo mejor que esto. Ese fue el momento, ese reconocimiento simple pero profundo de mi propio valor. Porque nadie puede quitarte tu dignidad a menos que tú se la entregues. Y yo había estado entregándola por años sin darme cuenta. Ese día en el cuartito la recogí del piso, me la puse como un escudo y nunca más la volví a soltar. Palabras finales. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. México, Estados Unidos, España, Colombia, me encantaría saber que estas palabras te llegaron. Dale like si crees que la dignidad no tiene precio. Y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para más historias de hombres y mujeres valientes que decidieron no rendirse. Porque todos tenemos un guerrero adentro esperando despertar. Solo necesita que lo llamemos. Y si hoy estás en ese cuartito oscuro de tu propia vida, si hoy te sientes pequeño y sin valor, si hoy piensas que ya no puedes más, déjame decirte que sí puedes, que eres más fuerte de lo que crees, que mereces respeto, que tu vida importa, y que nunca, nunca es demasiado tarde para levantarte, sacudirte el polvo, mirar a los ojos a quienes te lastimaron y decir, ya basta, yo también voy a hacer limpieza de todo lo que ya no me sirve.
porque al final del día, la única aprobación que realmente necesitas es la tuya propia. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden, la dignidad no se regala, se defiende. Hasta la próxima historia, mis amigos. Miguel Hernández, un hombre que casi lo pierde todo, pero se encontró a sí mismo en el proceso PD. Roberto y Patricia se casaron un año después. Fue una boda pequeña, íntima, hermosa, y esta vez yo di mi bendición de corazón, porque aprendí que no se trata de controlar las vidas de nuestros hijos, sino de estar ahí cuando nos necesitan, de amar sin perder nuestra dignidad, de dar sin vaciarnos. Y esa, mis amigos, es la diferencia entre ser un padre que se pierde en sus hijos y ser un padre que se encuentra a sí mismo mientras los guía.